Hoy vamos a ver un tema muy importante que socialmente estamos atravesando, no solo en la nación, sino es a nivel mundial. Y todo está escrito en la Escritura, en la palabra de Dios, pero también hay personas que lo han descubierto de manera histórica, han estudiado y se han enterado de cómo va y cómo ha funcionado la sociedad. Quiero arrancar a hablar de un hombre, un alemán, que se llama Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche. Y él fue un filósofo que fue ateo, pero se volvió ateo en su adultez. O sea, él realmente creía en Dios, pero él no era ateo, él se convirtió ya ateo cuando era adulto. Y este hombre influenció demasiado en el pensamiento contemporáneo, cuya obra y libros ejerció una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental, o sea, en Europa, e influyó en la civilización cristiana de Occidente. Y esto es muy delicado. Los que están estudiando historia del cristianismo, sabemos que en la historia el cristianismo occidente fue el que tuvo toda la influencia para que el evangelio se extendiera por toda Europa y llegara aquí a los hispanos. Entonces, este hombre influencia mucho, influyó a un cambio social, pero él lo influyó con el anarquismo o la anarquía. Influenciador. Imagínense que yo estaba leyendo y este hombre influenció a los nazis. Los nazis decían que él era el padre, lo veían como uno de los padres fundadores de todas sus ideologías, aunque él no odiaba a los judíos como los nazis, pero fue el influenciador. Imagínense en la capacidad intelectual de este hombre en el ateísmo para influenciar y para empezar a poner fundamentos, no de Dios, sino fundamentos según, ¿cierto?, sus estudios, lo que él pensaba y empezar a influenciar para sacar a Dios. Uno de sus libros que fue muy fuerte, estamos hablando de este hombre, que este hombre es del siglo XX, él murió en el 1900, y uno de los libros de este hombre que influyó mucho fue Dios ha muerto, tomando fuerza el secularismo de la Ilustración y trayendo triunfo de este movimiento. ¿Qué es el secularismo de la Ilustración? Es el principio de tratar de dirigir los asuntos humanos basándose en principios y consideraciones derivados únicamente del mundo material, sin recurrir a la religión o a Dios, separando a Dios de todos los asuntos y más que todo en los sociales y en la familia. ¿Cuántos de ustedes sabían esta historia? ¿Por qué no la sabíamos? Porque no nos gusta enterarnos de por qué el mundo va hoy como va. Eso tiene que tener una raíz. Hay alguien que tuvo que iniciar muchas cosas. Y la historia ha demostrado una y otra vez más y seguirá demostrando que cada vez que se saca a Dios de la familia, de las escuelas, de las universidades, de lo político, cada vez que se saca a Dios, siempre carecerán de problemas, carecerán de la presencia de Dios, vendrán problemas, vendrán situaciones. Y este hombre fue un influenciador muy fuerte porque cuando se habla del cristianismo occidental, estamos hablando pues obviamente de ese tiempo donde la iglesia cristiana venía haciendo mucho trabajo. Y este hombre se levanta y dice, ese trabajo no sirve. Y fue uno de los pioneros en traer los pensamientos como el humanismo. Y el humanismo es esa creencia que dice que todo gira alrededor de mí. Yo soy el centro de todo. Yo no necesito a nadie más. Yo percibo las cosas bien, yo decido sacar las malas, yo atraigo las buenas, y eso se llama el humanismo. Y da paso a las energías, a todo ese tipo de cosas. No necesitamos a Dios, yo soy el centro de todo. Eso vuelve a la persona egocéntrica. Eso vuelve a la persona orgullosa, autosuficiente, que no necesita nada más, simplemente en la ley de la atracción y todas estas doctrinas y enseñanzas que han salido por pensamientos de varios hombres que decidieron decir, Dios no sirve, saquémoslo, Dios ha muerto, ahora empecemos un nuevo movimiento. Y eso es muy peligroso. Voy con esto, que hombres como este que tomé de ejemplo han influenciado para dañar el orden de Dios. Y ya sabemos quién es el que quiere dañar. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. ¿El propósito de quién? De Dios en nuestra vida. Pero más adelante dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo jamás va a querer que nosotros tengamos una vida en abundancia. Por eso se levantan todos estos pensamientos. Y son muy peligrosos, pero a su vez, en este tiempo, se levanta también un hombre, siendo alemán,
Nietzsche muere en 1900 y en 1900 se levanta un historiador llamado Adolf von Arnach, dando series de conferencias llamadas ¿qué es el cristianismo? O sea, se levanta un hombre, un teólogo, historiador, un docto en la palabra de Dios, allá mismo donde empezó esa doctrina de este hombre, se levanta este otro hombre para empezar a influenciar y dañar, tumbar lo que este hombre había iniciado. Este hombre influenciando lo social, argumentando el mandamiento del amor, el establecimiento de un orden social justo basado en la paternidad de Dios y en la hermandad del hombre. Harnack seguía el ejemplo del teólogo alemán Albrecht Ritschl, quien había sostenido que la ética es el centro del cristianismo y abogaba por una sociedad justa y moral que siguiera el ejemplo de Cristo y que lograra extender el reino de los cielos. ¿A qué voy con esto? Que siempre que se levantan hombres a querer destruir el evangelio, Dios levanta a otros hombres a defenderlo. Porque dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y cuando uno ve la historia de la humanidad después de Cristo, la historia del cristianismo, se da uno cuenta la cantidad de hombres que quisieron tumbar, que quisieron dañar lo que Dios estableció sobre la tierra, pero Dios levantaba a otros hombres con más poder para seguir llevando el reino de los cielos. Y hemos visto que todos estos hombres que se levantan han fracasado sus teorías. Y tenemos que tener en cuenta que usted y yo como iglesia debemos levantarnos en este tiempo con fundamento a rescatar las generaciones que están creciendo y que transformarán el futuro. ¿Por qué? Porque todo esto, lo que este hombre inició, doctrinas y enseñanzas tan peligrosas, están haciendo que hoy la juventud vaya a la perdición y que los adultos ya no sepan ni siquiera cuál es su identidad. Y eso es lo que está sucediendo hoy. En toda la historia del cristianismo siempre, como les decía, se han levantado hombres influenciados por las tinieblas a dañar el plan de Dios. Pero a su vez, Dios levanta con poder hombres para seguir con su plan. Amén. ¿Cuántos quisieran ser de esos? Influenciando el mundo. Pero para eso hay que prepararse. Porque estos hombres se preparan, estos hombres estudian, estos hombres tienen bases sólidas donde ellos defienden el ateísmo, y que si usted no está parado en el fundamento bíblico, en la historia cristiana, en las bases bíblicas, a usted se lo llevan rápido, lo tumban de una de su fe, porque ¿qué han pensado siempre los cristianos? Que somos mediocres, que no leemos, que no estudiamos, que no necesitamos estar en temas políticos, que no necesitamos estar en temas sociales, temas culturales, que nosotros estamos solamente destinados a estar 24/7 metidos en la iglesia, orando y de rodillas todo el tiempo. Entonces, siempre han querido dañar la imagen del cristiano reduciéndolo a nada. Pero ustedes sabían que en la historia del cristianismo, los cristianos fueron los que iniciaron las universidades. Ustedes sabían que en una época de la historia del cristianismo, cuando la iglesia católico romana se empieza a corromper, unos hombres que querían seguir con la palabra de Dios, dijeron, nosotros no nos vamos a contaminar. Y se fueron y se guardaron, hicieron sus propios templos y se dedicaron a estudiar. Y ahí fue donde crearon la era monástica, o sea, los monasterios. Y empezaron los hombres a estudiar, a prepararse. Y estos hombres, de tanto estudiar, crearon universidades, porque se volvieron filósofos, teólogos. O sea que hoy día tenemos universidades, ¿por quién? Por los cristianos. Pero ustedes no nos lo habían contado, no nos habían contado esa historia. Pero así es como funciona el enemigo. Él quiere tapar para que usted no cumpla el propósito de Dios en esta tierra. Y necesitamos entender, necesitamos despertar, porque lo que hace es dañar el orden de Dios, todas estas cosas. Y encontré este escrito de un hombre filósofo que hacía contrapeso con todo esto. Y él decía, perder a Dios equivale a perder la fuente misma de lo bueno y perder una vigilancia perpetua que custodia los caminos del hombre. Por eso hemos quedado a oscuras y viene continuamente la noche y más noche. Este es el precio de haber matado a Dios. No entiendo ni mi letra. Lo que en concreto quería decir era haberlo quitado del centro de la vida, haberlo reducido a un viejo relato sin poder necesario para articular nuestro orden humano. O sea, ¿qué hacen estas teorías? Cogen y dicen, Dios no es real, Dios es muerto. ¿Por qué lo hacen? Porque Dios es un Dios de orden, porque Dios es un Dios de la verdad, y donde está la verdad siempre tiene la razón.
Entonces, cuando se quieren levantar todas estas cosas, todas estas ideologías, ¿quiénes son los que se paren en la brecha a no permitir? Los cristianos, los que estudian la palabra, los que saben la historia, dicen, un momentico, nosotros no nos dejamos corromper, no les conviene. Entonces, ¿qué sucede? Levantan con teorías, reduciendo a Dios como si fuera, él dice ahí, como si fuera un viejo relato y llevándolo y reduciéndolo a nada para que el ser humano pueda hacer lo que quiere y lo que le plazca. Pero la buena noticia es que estamos para alumbrar este mundo. Pero ¿cuánto estamos en realidad convencidos de que Dios no ha muerto en nosotros y en nuestra familia? ¿Cuánto realmente usted está convencido de que Dios no ha muerto en usted, de que Dios no ha muerto en su familia? Porque todo empieza desde acá, desde la casa. Si nosotros queremos ver un mundo diferente, los cristianos se tienen que levantar a salvar las generaciones. No con religiosidad, no juzgando a los jóvenes, no juzgando a los adultos, no juzgando su manera de ser, su manera de vestir, las culturas urbanas, todas estas cosas que se levantan en los jóvenes, sino cómo los traigo a los pies de Cristo, cómo predico el evangelio. ¿Qué tan preparado estoy yo para dar defensa de la fe? Si la Biblia dice, sean apologetas de la palabra, o sea, tengan fundamento, porque vendrán corrientes, vendrán vientos, dice la Biblia, vendrán doctrinas de demonios donde quieran tergiversar la palabra de Dios. Porque afuera lo están matando de manera que no quieren absolutamente nada de Dios. Pero por eso Jesús, cuando estaba en la tierra, ¿qué le dijo a los discípulos antes de ascender al cielo? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Vayan en mi nombre por todas las naciones de la tierra y prediquen el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, vayan y rescaten las generaciones, vayan y anuncien mi verdad. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y es que cuando se saca a Dios del orden, se tergiversa absolutamente todo. Y hablemos del orden de Dios. ¿Qué dice Génesis cuando creó Dios al hombre y a la mujer? ¿Qué dice él? Dice, creó Dios al hombre y a la mujer y creó un orden. Dice, el hombre dejará a padre y a madre y se unirá ¿con quién? Con su esposa y serán uno solo. De ahí que vienen más adelante las descendencias. ¿Cuál es el orden de Dios? Dice, hombres, sométanse a Dios y mujeres, sométanse al hombre. Pero si se somete a Dios, ¿cierto? Sométanse a Dios, mujeres, sométanse al hombre, a su esposo, y hijos, sométanse a sus padres. Ese es el orden que hoy, con este tipo de personas que se han levantado a meter el ateísmo, lo único que ha hecho es dañar ese orden. ¿Por qué lo que se ha levantado hoy quiere destruir la familia? ¿Por qué lo que se ha levantado hoy quiere destruir a los niños? Porque quiere dañar el orden de Dios. Y yo voy a hablar solo un punto de ese orden. Lo que vemos hoy es cómo hay una guerra entre jóvenes y adultos. Los adultos perdieron los estribos y los jóvenes quieren tomar la posición de los adultos y no funciona de esa manera, no funciona así. Hoy se ha levantado una generación de jóvenes a ir en contra de un sistema, con anarquía, con rebeldía. No funciona de esa manera, no va a funcionar, porque estamos evadiendo el orden que Dios estableció y ya vamos a ver por qué. Y entonces los adultos quieren ser jóvenes. ¿Sí han visto esos adultos? Quieren ser jóvenes y los jóvenes se creen más que los viejos adultos. Entonces por eso usted ve los padres de familia, la mamá, ahora la mejor amiga de la hija. Ahora el papá es el mejor amigo del hijo. Y entonces el hijo puede hacer lo que quiera y el papá pues simplemente es el consejero. Y escúcheme en todas mis dolencias, pero vaya, dígale algo, vaya, corríjalo, a ver qué sucede. Vaya, corrija usted a sus hijos ahora como debe de ser, a ver qué sucede. Ay, a Tarbán los va a matar, le va a echar bienestar familiar. Y empiezan con todas estas cosas a querer controlar la enseñanza de los hijos. Y esto es profético porque la Biblia lo habla. La Biblia habla de que en estos tiempos, en Mateo 10:21, dice que se levantarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, y los padres matarán a sus hijos y los hijos matarán a sus padres. O sea que toda esta historia que nosotros estamos viendo ya estaba escrita ¿dónde? En la palabra de Dios. Es algo profético. Y hoy los jóvenes no respetan a los adultos. Hoy los jóvenes le importa lo que digan sus padres, lo que digan los profesores, lo que diga hasta un policía de tránsito, lo que diga un policía, lo que diga una autoridad, no les importa. Y los adultos perdieron los estribos. ¿En qué sentido? Perdieron la autoridad. Los adultos ya les da miedo corregir a sus hijos, le contemplan todo lo que hace, porque qué pesar del niño, qué pesar que se me pierda. Y están creando y están formando una generación frágil. Una generación, o sea, es increíble
Los jóvenes de ahora no se les puede decir absolutamente nada, nada, porque todo les ofende. Pero uno va y mira sus hogares cómo son sus padres. No hay corrección, no hay disciplina, porque qué pesar, qué pecadito regañarlo, qué pesar enseñarle que eso está mal hecho. Y eso ha hecho que socialmente hayan problemas. Y esos son los problemas que estamos viendo hoy en día. Se perdió el orden de la autoridad y los adultos lo permitieron. Y haciendo un estudio con los servidores, el pastor Juan Pablo nos envió una parte de las escrituras, creo que en Jeremías, donde decía que los jóvenes estaban muriendo por la desobediencia de los adultos. ¿Y qué dice Isaías 14:21? Preparen, padres, a sus hijos para el matadero por culpa de ustedes, por culpa de los padres, porque usted, sabiendo la verdad, usted teniendo la madurez de toda una experiencia, usted ya fue joven, usted ya vivió muchas cosas, usted sabiendo que las malas decisiones que usted ha tomado influencian, trayendo consecuencias malas a su vida, dolor, y usted ve haciendo a su hijo lo mismo, usted no le dice nada. Usted prefiere acotejarle todo lo que haga. Y ya los hijos ahora tienen la autoridad y los padres no la tienen. Y ese es el desorden que el enemigo sutilmente fue metiendo cuando dijeron: Dios está muerto, Dios no es real, saquémoslo de todo lugar. Y se perdieron las autoridades, se perdió el orden establecido por el Señor. Ahora en los colegios usted ni siquiera puede predicar el evangelio. Ahora religión les enseñan a sus hijos en sus colegios, religión o ética les enseñan a cómo masturbarse, a cómo poner un condón. Miren lo que pasa en los colegios, los preadolescentes lo dicen. Es que en ética la profesora viene, saca un banano y nos enseña cómo poner un condón. Ya ni siquiera le enseñan cómo respetar a sus padres. Eso lo estamos viendo ahora y eso está entrando a Colombia. Pero vaya, mire los epicentros de eso como Argentina, España, Europa, cómo dañaron la sexualidad de los niños y cómo llevan cartillas de cómo usted tiene que hacer posiciones sexuales. Esas son las cartillas de los niños de kinder, de primerito, de segundo. Esas son las cartillas. Dañaron el orden. Ahora, ¿dónde están los padres defendiendo a sus hijos? ¿Dónde están los padres que se levantan en los colegios a decirle: un momentico, yo traigo a mi hijo aquí a que me lo eduque, pero yo le enseño mis principios y ahí no se pueden meter? ¿Qué querían sacar en Colombia? Que los hijos le pertenecen ¿a quién? Al Estado, para que usted no tenga autoridad sobre ellos. Gracias a Dios esa ley se tumbó por la oración de los cristianos, porque ¿cómo se le ocurre? Entonces usted ya no le puede decir nada a su hijo. ¿Por qué? Porque ahorita ya él le pertenece al Estado. ¿Sí ven la problemática en la que estamos viviendo? ¿Sí ven la sociedad como va en decadencia? Hizo que es una sola cosita donde se ha tergiversado el orden de Dios, porque hombres en la historia se levantaron a decir: Dios no sirve, pero otros hombres se levantarán de aquí a contrarrestar todo eso. Amén. No podemos perder el orden de Dios y debemos actuar. Tanto adultos como jóvenes son importantes. La Biblia en Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. En otras palabras está diciendo: en los jóvenes está la fuerza, pero en los ancianos está la sabiduría. Y por eso la palabra de Dios enseña: ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes cómo ser esposas, cómo cuidar su hogar, cómo ser cultas, cómo ser mujeres paradas en su sitio. Y le dice: ancianos, oren, ¿cierto? Y le dice a los jóvenes o a las personas: vayan donde los ancianos si están enfermos para que oren por ellos. La palabra de Dios siempre está hablando del orden de Dios. Está hablando de que los jóvenes deben de respetar a los ancianos y que en ellos hay sabiduría. Ancianos o adultos, no desprecien a los jóvenes. Mire, yo sé que esta generación es difícil. Ayer yo, que estaba haciendo un trabajo por allí, hablaba con un señor, cumplió 59 años, y hablaba con él, y a mí me gusta hablar con los viejos porque ellos tienen historias y tienen mucha sabiduría y muchas cosas para dar. Y yo estaba hablando con él y él me decía, y hablando de los jóvenes, y él me decía, y él le gusta el campo y trabaja duro y va para 60 años. Y él dice: yo todavía tengo la capacidad de levantar un bulto, pero lo hago ya un poquito con esfuerzo. Y él me decía: pero mi papá y mi abuelo trabajaban más que mi generación. Y ellos se levantaban a las 5:30 de la mañana con su machete y su asadón y volvían a la casa cuando ya no estaba el sol. Y dice: y los papás de ellos trabajaban aún más, y así sucesivamente. Y lo que los jóvenes a veces no entendemos es que todo lo que nosotros estamos viendo, hubo alguien que ya lo forjó, hubo alguien que ya lo formó, hubo alguien que ya lo hizo.
Hubo alguien que ya puso las bases de todo. Por eso Pablo dice en la Biblia, dice, uno es el que siembra y el otro es el que recoge. Porque hubo alguien que ya lo sembró. Y él me decía, y ahorita los jóvenes no quieren trabajar. Y vemos cómo las generaciones van en una decadencia. Pero es por culpa de sacar el orden de Dios en los hogares y en las naciones, en la política. Y necesitamos que orar y entender que necesitamos hacer lo que la palabra de Dios dice. Los psicólogos y los sociólogos del siglo XX hicieron un estudio y postularon que la etapa de la adolescencia hasta la adultez no hay experiencia, es el proceso de adquirirla. Por eso los adultos la tienen, porque ya pasaron por el proceso. Y cuando yo leo la palabra, yo creo que por eso Jesús inició su ministerio a los 30 años, porque en él ya había una madurez. Por eso la Biblia habla, cuando él aparece, es cuando ya registra, cuando dice que se le perdió a los padres, ¿se acuerdan? Que dice que se le perdió y fueron a buscarlo y estaba hablando con los sacerdotes del templo. Pero por eso Jesús inició a los 30, porque ya había una madurez en él. Y esos psicólogos y sociólogos hablan la verdad, y no es que estén menospreciando a los jóvenes, porque yo soy joven, y no es que lo esté menospreciando, pero está diciendo que casi no hay experiencia porque nos falta mucho por vivir, y estamos en ese proceso. En cambio los adultos ya vivieron mucho, pero ese orden, vaya explíqueselo a los jóvenes de ahora a ver qué sucede. Vaya dígale que se tienen que sujetar, vaya dígale que la palabra de Dios dice que se sujeten y honren a sus padres a ver qué le van a contestar. Pero también es culpa de los adultos lo que está sucediendo. Y quiero leerles lo que un autor español del siglo XVII en un libro dijo, algo tan bonito de los adultos. Él dijo en un libro que se llama El Discreto, dice, en la mayor edad son mayores y más levantados los pensamientos, realce el gusto, purificarse el ingenio, sazonase el juicio, defecase la voluntad y al fin, hombre hecho, varón en su punto, es agradable y aún apetecible al comercio de los entendidos, conforta con sus consejos, calienta con su eficacia, deleita con su discurso y todo él huele a una muy viril generosidad. O sea, está hablando de que cuando ya son adultos tienen la capacidad de aconsejar, son sabios, pero si el orden de Dios se ha quitado y antes ahorita los adultos quieren ser niños y los adultos quieren ser jóvenes, ¿cómo vamos a rescatar las generaciones? ¿Sí entienden todo lo que está sucediendo en la sociedad? La decadencia de que ahora un señor, por ahí de tanta edad, dice, yo me considero un niño de 9 años. ¿Por qué dice eso? Porque ahorita quiere ser niños y quiere soltar el rol de ser adulto. Miren que todo tiene un inicio, no es que uno vaya en contra de las personas, no, todo tiene una historia y la historia, el que no la conoce, dice que está condenado a repetirla y necesitamos entender qué habla la historia de todos estos sucesos y cómo la palabra de Dios influye a hoy día sobre las generaciones, pero usted y yo necesitamos entenderlo. Y siempre va a suceder, todos lo viviremos. ¿Qué viviremos? Porque a veces nosotros como jóvenes pensamos que no las sabemos todas, que ahorita hay métodos nuevos, que ahorita tenemos revelaciones nuevas para hacer las cosas, pero no es así, no funciona de esa manera. Lo que pasa es que cambian los recursos, las situaciones, pero por ejemplo, un adulto de aquí que vivió desamor, ¿qué sintió en el corazón? Cuando usted vivió desamor, ¿qué sintió? Tristeza, dolor, no quería salir de la habitación, lloraba con sus amigas, mamá, no aguanto más, ¿cierto? Unos se fueron de psicólogo. ¿En qué cambian las circunstancias? En que si usted tiene plata va a sentir el mismo dolor y si no tiene plata pues va a sentir el mismo dolor. Pero usted adulto va a tener para darle un consejo a su hija, mija, yo sé cómo son las cosas, le decían las abuelas a uno, en el desayuno ya se sabe lo que va a ser el almuerzo, no se meta ahí, hágame caso. No, mamá, es que usted no lo conoce bien, es que usted no sabe cómo me trata, es que usted no sabe, mejor dicho, y el hombre tremendo tacaño, grosero, y usted no. Porque las emociones hacen que usted se encante y ese sea el hombre perfecto. Y no escuchamos los consejos. Entonces, ¿qué viene? ¡Pin! El desamor. ¿Qué está sintiendo? Lo mismo que sintió ese adulto cuando fue joven. Entonces nada cambia. Realmente están cambiando tiempos porque entramos en el tiempo de la era de la tecnología, el siglo XXI, la era de lo digital, todas estas cosas. Pero de resto siguen siendo las mismas cosas. Y se los voy a comprobar con la palabra de Dios. Y vamos a buscar ahí Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. Eclesiastés está en la mitad de la Biblia, enseguida de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 1,
versículo 4 en adelante. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea, la tierra siempre va a permanecer, se levantan generaciones, hoy mueren 2000, pero así mismo 2000 están naciendo, generación viene, generación va. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver a su lugar donde se levanta. Desde la creación del mundo es el mismo, el sol hace siempre lo mismo. Sale y vuelve y se oculta. ¿Qué hay de nuevo ahí? Nada. Dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué hay de nuevo ahí? Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Mira lo que dice aquí, pregunta, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir? He aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. ¿Qué está diciendo? No hay nada nuevo. Lo que otros ya vivieron en ese tiempo es lo que ahora es. Y lo que va a ser en el futuro es lo de ahora. Entonces, en resumidas palabras, nada es nuevo. ¿Qué es la diferencia de nosotros como cristianos? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los que no aceptan a Cristo? Que debemos de marcar la historia estableciendo el reino de Dios y esparciendo la esencia de Cristo aquí en la tierra. Cambian métodos, recursos, tecnología, pero todos viviremos los procesos de maduración. Todos los vamos a vivir. Pidamos al Señor que nos permita ganar esta generación y rescatarla. Donde abunda el pecado, yo estoy convencido que sobreabundará ¿qué? La gracia. Iniciemos en la casa estableciendo el reino de Dios, porque se están levantando muchas cosas, lo están diciendo los politólogos, lo dicen ahora, los sociólogos, y hay ciertos politólogos que dicen que los únicos que pueden transformar la sociedad son los cristianos, porque es donde está establecido el orden, porque cuando hay desorden, todo termina mal. Solamente somos nosotros, lo están diciendo personas que no son teólogas, porque la palabra de Dios se cumple, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Cristo impactó una generación y esa generación impactó otra y luego otra hasta el día de hoy y hasta que Él venga. Por eso hay una historia del cristianismo. ¿Cuál va a ser su historia en esta tierra? Si usted no quiere, Dios usará otro, porque el reino debe avanzar hasta que Cristo venga y sea el fin. Usted puede decir y rechazar, no, ¿qué historia voy a hacer? Pues eso es culpa de la gente que le gusta vivir así, yo no tengo nada que ver con eso. No ha entendido por qué Cristo murió. Y si usted no lo quiere hacer, hay otro que lo va a hacer. Porque uno que se levantó Elías, y uno que se levante, vence las tinieblas. Y con uno solo que se levante, la historia de la humanidad puede cambiar. Porque Dios está necesitando hombres y mujeres radicales que se levanten en este tiempo a decirle no a esto. Dios no se ha muerto, sigue más vivo que nunca. Y venga, oro por usted y venga que las cosas van a cambiar. Y mostramos una historia diferente del Evangelio. Y necesitamos entenderlo. Salmos, ahí enseguida de Proverbios, Eclesiastés, Proverbios y Salmos. En el Salmo 139 le voy a decir que esto no es mentira, que hay una historia que usted tiene que cumplir en esta tierra, que no es casualidad que usted acá esté en esta tierra. Salmo 139, 15 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. En el reino de los cielos hay un libro. Por eso cuando uno hace la oración de fe, uno le dice: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hay una historia, porque en el reino de los cielos hay una historia. Está su historia allá. Dice Cristian David Lopera Calderón, esta es la historia que va a ser. Cuando yo empiezo a caminar en el Señor y nazco a través de mi madre,
Dice que esa historia fue formada ¿en quién? En mí, se hizo carne, sin faltar una de ellas. Y eso es lo que habla Juan capítulo 1, cuando dice, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. O sea, había una historia en Cristo, y esa historia se hizo carne, y el verbo vino a la tierra y cumplió su propósito. Y cuando Cristo parte nuevamente, dice, yo me voy, pero les dejo al Consolador, el Espíritu Santo. Vayan en mi nombre y revolucionen la tierra, pero no con piedras, con palos y respetando a todo el mundo. No, revolucionen la tierra con mis principios, con mi ejemplo, con oración, yendo en contra de las tinieblas. La historia ya está escrita. Usted vino a esta tierra a darle cuerpo. Usted vino a esta tierra a darle cuerpo y a desarrollarla, y luego será contado. Seamos portavoz de Cristo, embajadores, como dice la palabra de Dios. Ustedes son embajadores de mi reino, somos representantes de Cristo. Ahora, esto es un tema muy delicado, porque si los sociólogos y los historiadores están hablando de que una generación va en decadencia, se está cumpliendo lo que proféticamente está escrito acá. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y dice que se levantará, ¿cierto? Hijo contra padre, lo que les decía ahora, y padre contra hijo. Y se levantarán los jóvenes y los adultos. Es increíble ahora cómo los adultos quieren ser jóvenes y ven una inmadurez, cómo las familias tienen problemas y el papá busca al hijo para contarle los problemas del matrimonio. ¿Qué experiencia tiene su hijo para decirle, papá, no haga eso, es que usted sí, hermano? El hijo dice, papá, y yo creo que el hijo queda, uy, ¿qué pasó acá? Yo ni siquiera sabía. Las mamás buscan a sus hijas a contarle lo que pasa con el papá. No tienen experiencia para eso, porque nunca han tenido una familia, nunca han tenido un hogar. Los adultos, mire, la iglesia adulta tiene que entrar en razón de lo que está sucediendo, porque por culpa de los adultos, los jóvenes están yendo al matadero, porque les estamos permitiendo todo, y los jóvenes hay que enseñarles. Y no es que los jóvenes no tengan inteligencia, no, ellos son muy preparados, en ellos está la fuerza. Hay que enseñarles que su fuerza es para producir mucho, que su fuerza es para salir a trabajar, dar la cara, enfrentar los problemas, aconsejarles, darles sabiduría, la sabiduría que Dios me dio. No crear una generación frágil, porque ahorita los jóvenes perdieron la supervivencia, cualquier problemita, me suicido, no quiero más con la vida. ¿Por qué años atrás no era así? Porque habían, ¿cierto? Se forjaban hombres y mujeres con autoridad. Necesitamos volver a eso, a los principios, a lo que el Señor estableció. Y que si se levantan hombres y mujeres a destruir la palabra de Dios y usted quiere ser instrumento del Señor, Dios lo va a utilizar en gran manera. Y yo soy de los que pienso que yo quiero ser de los que impactan esta generación. Y hasta que el Señor me lleve a su presencia, quiero ser de los que impacten. Pero hay que prepararnos, hay que estudiar. Hay que entender lo que está sucediendo. Entonces, ya entendiendo esa historia y la palabra de Dios, nos damos cuenta el desorden tan tremendo que hay en la sociedad, ¿o no? Todas las ideologías que se están levantando. Ahora, tenemos que entenderlo y actuar como pueblo de Dios, como iglesia. Es increíble cómo los jóvenes se pierden todos los días, asesinados, se suicidan, no quieren más, viven. Ahora estamos en la era de la depresión, en la era de la ansiedad. Hay ansiedad por todo lado, hay depresión por todo lado, porque los jóvenes no tienen rumbo. Porque los adultos, como perdieron el rumbo, ¿qué rumbo le van a dar a los jóvenes? Si ni siquiera saben manejar su vida, ¿cómo van a ayudar a manejar la de los jóvenes? Si usted le permite que su hijo haga y deshaga, cuando la palabra de Dios dice, enséñele los principios, que se pone bravo, pues póngase bravo, mijo, pero pues usted todavía vive bajo este techo, ¿sí o no? Entonces necesitamos entenderlo, iglesia, necesitamos entender quiénes somos en el Señor. Y que cada uno ha sido capacitado para ir y dar y ser luz en medio de las tinieblas. Amén. ¿Cuántos lo quieren hacer verdaderamente? ¿Cuántos quieren influenciar? Y esto no se trata de una manera religiosa. ¿Qué pereza la religión? ¿Qué pereza esos religiosos que critican a los jóvenes y que critican que este dijo, que este no dijo? No, eso no necesita Dios. Dios necesita hombres y mujeres con la presencia de Él, que vayan con lazos de amor y traigan los que se están perdiendo. No que le digan, hermano, usted por hacer eso va directo al infierno. Dígame qué joven quiere venir a la iglesia que le digan eso. Cuando él necesita buscar la salida de su adicción. Cuando él necesita parejas que le dicen, hermano, es que ustedes son muy pecadores, vea cómo llevan ese matrimonio. No, enséñele, según las escrituras, qué dice la palabra a través del matrimonio, hermano. Dios quiere algo diferente para usted, pero es que ahorita, ¿por qué ni se quieren casar? Mire el desorden tan tremendo. Ahora ya no quieren tener hijos, sino mascotas, y ya no se quieren casar. Entonces todo está vuelto en un desorden.
pero fue porque los adultos en algún momento de la historia permitieron que alguien se levantara y dijera, Dios está muerto, Dios no existe. Esos son ideologías que trajeron, eso es una historia antigua. Eso es una historia antigua que es porque el hombre tiene debilidad y busca un ser imaginario para en él apoyarse en su debilidad. Y empiezan a meter todo este tipo de cosas. Pero necesitamos que los adultos de la iglesia oren por los jóvenes de la iglesia, oren por los niños de la iglesia. Mire, allá al frente están recibiendo la palabra de Dios para salir a enfrentar. Y hay niños que aquí vienen a la iglesia y son radicales en el colegio. Y la profesora le dice, esto. Él dice, no, porque eso no es de Dios, yo creo en Dios. Se está levantando una generación diferente, pero tenemos que apoyarla, tenemos que orar por ellos, tenemos que aconsejar a los jóvenes. Hay jóvenes que no saben qué hacer. Necesitamos entender esto, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy peligrosos, y no podemos seguir encerrados en un cuadrito, en una burbujita cristiana, religiosa, porque eso no sirve. Los grandes hombres que transformaron la historia del cristianismo fueron filósofos, teólogos, fueron doctos de la palabra, se paraban, así como Martín Lutero se paró y dijo, esto no es así. Y empezó a decir, y sacó unas tesis y dijo, la palabra de Dios enseña esto, la palabra de Dios no se vende. Y empezó, y lo iban a matar, y él se paró frente a todo un concilio y lo querían matar. Pero él se paró, tenía los pantalones puestos, dijo, y eso no es así, y la palabra se los demuestra con la palabra de Dios. Y reformó y cambió la historia del cristianismo. Necesitamos hombres y mujeres así. No que sean solamente cristianos de cada 8 días. Cristianos que leen la palabra solo cuando vienen a la iglesia y oran solo cuando vienen a la iglesia. No funciona. Necesitamos tener una relación con Dios, porque si usted no tiene una relación con Dios, muy rápidamente va a caer en lo que dice la Biblia. Se le va a enfriar el amor, se va a endurecer su corazón y va a caer en algo que se llama la apostasía. Y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, ¿qué de malo hay en hacer esto? Pierden los estribos. Pero que eso también es muy religioso. Pierden los estribos porque se empiezan a desviar del camino. Necesitamos ser hombres y mujeres que Dios ha llamado a impactar la tierra. Amén.